Les sugiero colocar el video en pause para desarrollar la lectura correspondiente. Bien, para el problema planteado tenemos lo siguiente. Nos indica que tenemos un tubo con un diámetro de 1 pulgada, que la separación de aletas es de 9,5 milímetros, además de que el tubo tiene un valor de conductividad K y las aletas un espesor T y una longitud L. La temperatura de pared del tubo es de 210 grados centígrados y la temperatura ambiente es de 90 grados centígrados. El coeficiente de convección también lo tenemos del aire y la longitud del tubo es de 1 metro, además de que la eficiencia de las aletas es del 89%. Como se puede ver entonces en el gráfico, estas son las aletas circunferenciales. Por lo tanto, vamos a resolver el problema de la siguiente manera. Primeramente, antes de hallar el flujo de calor, necesariamente debemos hallar lo que es el número de aletas. En este caso, para aletas circunferenciales se puede hallar el número de aletas en base a la siguiente ecuación. En este caso es el perímetro sobre la distancia entre el centro de aletas, que se denomina S. Para nosotros el perímetro en este caso va a ser la longitud del tubo, como se puede ver en el gráfico, y este se va a dividir entre la distancia entre aletas, S, más el espesor de cada aleta. Entonces hacemos dicha suma, reemplazamos valores y vamos a obtener un total de 97 aletas que se deben colocar a este tubo. Bien, entonces, una vez obtenida el valor del número de aletas, vamos a hallar lo que es el flujo de calor con aletas, ya que el enunciado nos pide calcular el flujo de calor y no el incremento. Entonces vamos a recordar lo que hicimos en el anterior video. El flujo de calor con aletas es igual al calor libre de aletas más el calor aletado. Primeramente entonces vamos a hallar el flujo de calor libre de aletas. Y como recordarán, el flujo de calor está en base a la ecuación de convección. En este caso, el flujo de calor libre de aletas es igual a el coeficiente de convección, el área libre de aletas y la diferencia de temperaturas. Primeramente entonces hallemos el área libre de aletas. En este caso es el área del tubo como tal menos el área de contacto entre el tubo y las aletas, que en este caso es pi diámetro, el perímetro, en este caso por su profundidad o longitud, que en este caso solo va a ser el espesor. Entonces es esta pequeña área y lo multiplicamos por la cantidad de aletas que van a existir, en este caso n. En este caso entonces en este ejercicio vamos a tener un total de 97 aletas. Reemplazamos estos valores y vamos a obtener un valor de 0,07360 metros cuadrados del área libre de aletas. Reemplazamos estos valores y vamos a obtener un flujo de calor de 865,536 vatios. Obtenido de esa manera el flujo de calor libre de aletas, vamos a obtener lo que es el flujo de calor aletado. En este caso también en base a la ecuación de convección, la única modificación en esta es que tenemos la eficiencia de la aleta. Primeramente entonces vamos a hallar el área aletada y de esto sigue lo que es la longitud corregida. Para aletas circunferenciales la longitud corregida es igual a su longitud, en este caso lo que está remarcado con plomo, el valor de la longitud, más el espesor medios. Sumando estos dos valores tenemos un valor de 0,0129 metros. Y un valor importante para lo que son las aletas circunferenciales es el radio corregido, que en este caso es la suma del radio como tal más la longitud corregida, lo que nos va a dar el valor del radio corregido, que en este caso es un valor de 0,0256 metros. Por lo tanto vamos a hallar lo que es el área aletada. En este caso nos dice que es la resta de las áreas del radio corregido menos el área del radio. Como se puede ver, el radio de una circunferencia, el área de una circunferencia es pi por radio corregido al cuadrado,
menos pi por el radio como tal elevado al cuadrado. Luego de esto se le multiplica el valor de 2 porque tenemos dos lados, en este caso un lado izquierdo y un lado derecho, y lo multiplicamos por la cantidad de aletas que existen en el tubo, en este caso 97. Reemplazamos todos estos valores y vamos a obtener un valor total de 0,3011 metros cuadrados. Reemplazando el valor del área aletada, obtenemos el flujo de calor de 3151,433 vatios. En este caso, el valor de la eficiencia de la aleta ya nos da en el enunciado, entonces solo lo vamos a reemplazar. Finalmente reemplazamos en la ecuación 1 y obtenemos el flujo de calor con aletas, que va a ser la suma del flujo de calor libre de aletas más el calor aletado, obteniendo un resultado final de 4016,969 vatios. De esta manera se ha resuelto lo que son aletas circunferenciales. Para el entendimiento del problema planteado, les sugiero colocar el video en pausa para desarrollar la lectura correspondiente. Bien, para este problema tenemos lo siguiente. Nos indica que tenemos una cantidad n de 4 aletas, en este caso que son cilíndricas, que tienen la forma de pasadores, y que cada una de estas aletas tiene las siguientes dimensiones. Tiene un diámetro de 5 milímetros y una longitud de 25 milímetros. Además de que tenemos el coeficiente de convección del aire, la temperatura del aire de 21 grados centígrados y la temperatura de pared de 315 grados centígrados. Además de la conductividad del material. Para este ejercicio nos pide calcular el incremento de flujo de calor. Entonces vamos a resolver el problema y como pueden ver aquí tenemos un pequeño esquema del ejercicio. Bien, entonces, como nos pide el incremento de flujo de calor, tenemos la siguiente ecuación que ya lo hemos utilizado. El incremento de flujo de calor es igual al calor con aletas menos el calor sin aletas, dividido todo esto entre el calor sin aletas multiplicado por 100%. Por lo tanto, debemos hallar tanto el flujo de calor con aletas como el sin aletas. Primeramente, entonces, empecemos con el flujo de calor sin aletas, que recordaremos está en base a la ecuación de convección. En este caso, el área sin aletas sería la placa sin las aletas. Entonces, como nos dice en el enunciado, nos dice por pulgada cuadrado. Por lo tanto, el área sin aletas en este caso sería una pulgada cuadrada. Al quitar las aletas de esta pequeña placa. Quitando esa placa tenemos un área total sin aletas de 0,0006451 metros cuadrados. Reemplazando el valor del área sin aletas, obtenemos el flujo de calor sin aletas de 26,932 vatios. Una vez obtenida el calor sin aletas, vamos a obtener el flujo de calor con aletas, que recordemos es la suma del flujo de calor libre de aletas más el flujo de calor aletado. El flujo de calor libre de aletas también está en base a la ecuación de convección. Hallamos el área libre de aletas, que en este caso va a ser el área de la placa o el área sin aletas menos el área que ocupa las aletas, que en este caso, como se trata de una sección circular, va a ser igual a pi cuartos por diámetro al cuadrado multiplicado por la cantidad de aletas que existen. Reemplazando estos valores vamos a obtener un área total de 0,0005666 metros cuadrados. Reemplazando estos valores en la ecuación de flujo de calor libre de aletas, obtenemos un valor de 23,654 vatios. Continuamos entonces y hallamos lo que es el flujo de calor aletado. También en base a la ecuación de convección, lo único que se modifica es la eficiencia de la aleta. Primeramente entonces, para hallar el área aletada, obtenemos lo que es la longitud corregida. La longitud corregida es igual a la longitud, en este caso del pasador o de la aleta, un valor de L, más
el diámetro dividido entre 4. Entonces tenemos su diámetro dividido entre 4. Reemplazando estos valores es igual a 0,02625 metros. Los valores de la longitud corregida para diferentes aletas lo tienen en la parte de anexos del texto de la materia del docente. ¿Ok? Entonces, con el texto de la materia van a poder ver las diferentes longitudes corregidas de distintas aletas. Continuando, entonces tenemos, reemplazando aquí en la ecuación del área aletada, que en este caso va a ser el perímetro, pi por diámetro multiplicado por su longitud, que en este caso va a ser la longitud corregida, y multiplicado por la cantidad de aletas que se tiene, en este caso 4. Reemplazando estos valores vamos a obtener un valor total de 0,001649 metros cuadrados. Finalmente vamos a obtener la eficiencia de la aleta, que recordemos es igual a la tangente hiperbólica del valor de m por la longitud corregida, todo esto dividido entre m por la longitud corregida. El valor de m se obtiene al deducir la ecuación de distribución de temperatura, que en este caso es igual a la raíz del coeficiente de convección por el perímetro sobre la conductividad por el área, en este caso de la aleta, donde vamos a decir el perímetro es igual al perímetro de la sección circular o de la base o de la parte final de la aleta, que en este caso es pi por diámetro, el perímetro de un círculo. Luego también el valor del área obtenemos de la misma manera de aquí, que en este caso es pi cuartos por diámetro cuadrado o el área de un círculo. Reemplazando estos valores obtenemos un valor de m de 22,1321 sobre metro. Reemplazando en la ecuación de eficiencia obtenemos un valor de 0,901 o 90,1% de eficiencia. Finalmente, de esta manera vamos a obtener el valor del flujo de calor aletado, que es de 62,027 vatios. Reemplazando este valor en la ecuación número 2, obtenemos un flujo de calor aletado de 85,681 vatios y reemplazando este valor en la ecuación 1, tenemos un incremento de flujo de calor de 218,138%, obteniendo así la solución para este problema.